Este pastor le dijo a sus seguidores que se irían al infierno si dejaban la iglesia. Recientemente Netflix lanzó una miniserie de 3 capítulos, Dancing for the Devil, Bailando para el Diablo, en donde nos muestran cómo unos bailarines de TikTok cayeron presas de una secta religiosa que les prometió fama, dinero y salvación para ellos y sus familias. Así es, amigos, todo este combo a cambio de sus mejores pasos de baile. Uno de los enfoques del documental es la historia de la familia Wilking y sus esfuerzos por recuperar a su hija Miranda, quien cortó lazos con ellos cuando se unió a la iglesia del pastor Robert Sheen, Shekinah Church. El caso ganó mucha fama en redes sociales cuando Melanie, hermana de Miranda, junto a sus padres, Kelly y Dean Wilking, hicieron un live en Instagram para hablar sobre cómo Miranda estaba siendo controlada por una secta. Según sus declaraciones, Miranda pasó de ser una joven muy unida a su familia, con un futuro brillante junto a su hermana, a pertenecer a una iglesia que el día de hoy es tal vez de las más conocidas, lamentablemente no por las razones correctas, sino por acusaciones de abuso de poder, robo y agresión sexual. Pero, ¿cómo es que estos bailarines quedaron atrapados en una secta? Aquí te cuento la historia. Miranda y Melanie Wilking crecieron con una gran pasión por el baile. Desde niñas sabían que se querían dedicar a eso y sus padres nunca dudaron en apoyarlas, dándoles todo lo que necesitaban para sobresalir y atendiendo a cada presentación de sus hijas. Ambas sabían que si querían seguir bailando a nivel profesional, tenían que salir de su ciudad, y es por eso que cuando las hermanas se graduaron de preparatoria, se mudaron a Los Ángeles para perseguir su sueño. Aunque estaban lejos de sus papás, mantenían una relación bastante cercana. Las hermanas empezaron a audicionar para conseguir trabajo y siempre buscaban oportunidades en donde pudieran trabajar juntas, lo cual complicaba las cosas ya que no siempre había trabajo para las dos en el mismo lugar. El verdadero éxito vino cuando decidieron compartir su vida y talento en redes sociales, en donde también podían seguir su sueño sin tener que separarse. Así nació lo que hoy se conoce como Wilking Sisters, que amasó millones de seguidores en TikTok y también contratos muy lucrativos con marcas que deseaban colaborar con ellas. En el 2019 recibieron un mensaje para colaborar con James Derrick, un bailarín muy famoso a nivel mundial. Melanie cuenta que al poco tiempo Miranda y James comenzaron a salir y él se hizo muy cercano a la familia Wilking. Esta relación llevó a Miranda a juntarse con los amigos de James, otros bailarines que al igual que él pertenecían a 7M Films, una compañía fundada por el pastor de Shekinah Church, Robert Sheen, y operada por su hijo, Isaiah Sheen. 7M se especializa en crear contenido audiovisual de muy alta calidad y representan a influencers y artistas en diversas plataformas. Esto crea una comunidad exclusiva de arte, de la cual Miranda pasó a ser parte. 7M Films abrió la puerta para que estas personas fueran invitadas a Shekinah Church, la iglesia de Robert, o como él se autodenomina, el hombre de Dios. A los papás de Miranda se les hacía que algo no estaba del todo bien. Parecía que la línea divisoria entre 7M y la iglesia no estaba bien definida. La esposa del pastor actuaba como manager de James y Robert estaba muy involucrado en todo lo que se hacía ahí. Pero gente, esto no era nada comparado con lo que se descubrió después. En el 2020 Melanie fue con su hermana a una cena en casa de Robert. Para ese momento Miranda ya había pasado de solo ser una bailarina de 7M a estar también involucrada con la iglesia. Melanie cuenta que la cena se convirtió más bien como en un estudio bíblico en donde Robert le dijo a los invitados que estaban condenados al infierno por ser pecadores, pero que él, como el hombre de Dios, podía salvarlos. Una enseñanza que era muy común en sus sermones. A Melanie todo esto se le hizo sumamente extraño y aunque deseaba estar cerca de su hermana, decidió no formar parte de 7M ni de Shekinah Church. Y es que además de invitarlos a su iglesia y decirles que él los podía salvar del infierno, Robert, el hombre de Dios, le decía a sus bailarines que también podía hacerlos ricos, les ofrecía un lugar para vivir, manejar sus carreras y les prometía fama, dinero y salvación eterna. Y gente, yo no sé si estos bailarines no se daban cuenta de que este hombre estaba loco o si estaban siendo voluntariamente ingenuos al ignorar lo obvio con tal de no perder su oportunidad de ganar algo de fama y dinero, lo cual no me sorprendería. En fin, 7M les cobraba 20% de honorarios por representarlos, algo que puede sonar muy razonable. Sin embargo, también pagaban otros servicios, como las fotografías que les tomaba a Isaiah, la renta, y además le daban a la iglesia lo que Robert llamaba el 10-10-10. 10% de diezmo, 10% para el hombre de Dios y 10% de ofrendas a la iglesia. Imagínate. Prácticamente estos bailarines terminaban regresando el 70% de su sueldo a Shekinah, y esto antes de impuestos. No obstante, como ellos veían éxito, ya que sus videos se hacían virales y había dinero entrando a las cuentas, nada de esto les importaba. Ellos hacían todo lo que el pastor Robert les decía. Una de las muchas evidencias de que algo andaba mal fue que entre más se involucraban con esta iglesia, más se alejaban de sus familiares. En el caso de Miranda, ya casi no había contacto con ellos, ni siquiera por mensajes de texto.
esto. Dicen que Robert predicaba seguido acerca de morir o negarse a sí mismo. En su interpretación, esto incluía hacer a un lado cualquier cosa del pasado, cualquier cosa que quisieran, incluso si realmente la necesitaban. Porque solo a través de esta muerte podrían nacer de nuevo y alcanzar la salvación, no solo individual, sino de sus familias, incluso si ya no hablaban con ellas. Aunque no se les prohibía de manera directa tener contacto con sus familiares, utilizaban actos de humillación con los que sí visitaban a sus familias, con el objetivo de que a nadie le dieran ganas de hacerlo de nuevo. La familia de Miranda cuenta que cuando falleció su abuelo sucedió algo muy extraño. Miranda llamó a su mamá para decirle que tenía COVID y no podía asistir al funeral. Esto 30 minutos antes de que saliera su vuelo. Nadie lo podía creer. Su abuelo había sido muy importante para ella. Cuando Melanie la cuestionó sobre si en verdad tenía COVID, Miranda comenzó a llorar y no dijo nada. Por el contrario, una vez más dejó de contestar mensajes y llamadas. Toda su familia estaba tan preocupada que decidieron llamar a la policía, pero en ese momento Miranda les aseguró que todo estaba bien y que deseaba manejar el duelo a su manera. A sus padres Kelly y Dean no les bastó esa respuesta y decidieron viajar a California para hablar con ella. Cuando le pidieron en persona que asistiera al funeral de su abuelo, ella respondió que debía consultar con alguien más cercano a Dios antes de decidir. Y es que según los testimonios de otros exmiembros de la iglesia, Robert y su esposa ejercían un control muy fuerte sobre ellos. Las reglas eran extremadamente estrictas e incluían dónde vivir, qué y cuándo comer, cuándo ir a la iglesia, entre muchas otras cosas más. Tenían que reportarles todo, sus actividades, comportamientos e incluso sus pensamientos. Imagínate, cualquier cosa que quisieran hacer debía ser aprobada por los mentores. Amigos, esta práctica es un claro método de control y vigilancia para asegurar que los miembros se mantengan sometidos a las creencias y las reglas de una secta, ya que de esta manera pueden abordar y suprimir rápidamente cualquier cosa que para ellos sea rebeldía o una potencial causa de problemas. Por más obvio que fuera el hecho de que todo esto estaba mal, al parecer estas personas estaban tan manipuladas que no se daban cuenta. Por el contrario, deseaban la aprobación de Robert a toda costa, y en su afán por estar más cerca del hombre de Dios, los miembros se acusaban entre ellos cuando alguien cometía una falta. Esto era una manera de complacer a Robert y recibir sus bendiciones. Miranda estaba tan alejada de su familia que en el 2021, cuando se casó con James, la familia se enteró por las publicaciones en redes sociales. Ni siquiera los invitaron a la boda. Después Miranda los bloqueó de sus redes sociales y ahora ya no tenían ninguna manera de estar en contacto con ella, porque también cambió su número de teléfono y no sabían dónde vivía. Kelly, Dean y otros padres en situaciones similares han estado luchando incansablemente por sus hijos, incluso buscando la intervención de la policía. Lamentablemente, al ser mayores de edad, las autoridades no pueden actuar directamente. El consejo de la policía fue que evitaran ejercer presión sobre sus hijos para no empeorar la situación, intentando mantener una relación sólida y una comunicación abierta para brindar apoyo en caso de que estos jóvenes decidieran buscar ayuda. Sin embargo, la desesperación de esta familia los llevó a tomar la decisión de realizar el tan sonado live de Instagram, en donde compartieron su historia y expresaron su determinación de luchar por su hija. Este acto atrajo la atención de millones de personas, elevando la fama del caso a nivel mundial. Exmiembros de la iglesia dicen que tanta mala publicidad hizo que Robert empezara a hablar mal de los Wilkins y de sus detractores en los servicios. Dicen que llegó al punto de sonar paranoico. Fueron tantas las acusaciones hacia él y la iglesia que incluso su hija Chloe y su esposo decidieron alejarse de él. Y es que algo claramente no estaba bien. La respuesta de Robert a la salida de su hija fue decir que estaban condenados al infierno y que en realidad no le importaba que se fueran. Sin embargo, la salida de Chloe hizo que mucha gente abriera los ojos y aproximadamente la mitad de la congregación también se fue de la iglesia. Tristemente, Miranda no fue una de ellas. Para intentar limpiar su imagen, Robert cambió su estrategia de alejar a sus seguidores de sus familias. Su plan fue alentar a los miembros de la iglesia a que ahora sí visitaran a sus familiares. Sin embargo, también les pidió que se mantuvieran emocionalmente distantes y que no revelaran mucha información. Fue así que Miranda comenzó a tener contacto con su familia de nuevo, pero según los Wilkins, las cosas no son como solían ser, ya que Miranda se mantiene distante. Pero amigos, aún así, haciendo que los miembros de la iglesia fueran a visitar a sus familias, la estrategia de Robert no fue suficiente. Ya era demasiado tarde y tanta difusión del caso hizo que este llegara a los oídos de las hermanas Lee, Priscilla y Melanie, exmiembros de la iglesia, quienes dieron a conocer que las manipulaciones y abusos de Robert se remontaban a muchos años antes de este caso. Y es que, gente, este hombre de Dios llevaba más de 2 décadas estafando y abusando de sus fieles. Las hermanas Lee se unieron a la iglesia en 1999 y sufrieron años de trabajo sin paga, además de la separación de sus familiares y amigos y, lo peor de todo, abuso sexual.
Priscilla Lee cuenta que el abuso le causaba tanto estrés que vomitaba todo el tiempo y no podía comer, pero Robert le decía que todo esto era debido a que la maldad estaba saliendo de su cuerpo, pues pasar tiempo con él la estaba purificando. Hazme el favor, gente, ¿qué tan reducida tiene que estar la mente de alguien para decir este tipo de cosas? ¿Cómo es posible que se le dé tanto poder a este tipo de abusadores? Afortunadamente las dos hermanas escaparon y hoy Priscilla dice que incluso preferiría irse al infierno que seguir con esa vida. Desgraciadamente hay muchos más casos de mujeres que lo acusan de haber sido manipuladas para después convertirse en el objeto de abuso de este depredador. Y regresando a Miranda, ella dice que ama a su familia, pero actualmente tienen puntos de vista diferentes. Mencionó que después de unirse a la iglesia, ella les pidió espacio para procesar su nueva jornada espiritual, pero no la respetaron. Sin embargo, amigos, yo creo que es muy obvio que para los padres es muy difícil aceptar el hecho de que tu hija no quiera hablar contigo. Debe ser demasiado doloroso que tus propios hijos te pidan que no los busques, más aún cuando es por motivos ajenos a ti. En un comunicado, Miranda dijo: "No estoy retenida contra mi voluntad y nunca he sido una rehén. Voy a la iglesia y tengo fe en Dios". Para los Wilking, Miranda ahora está físicamente presente, pero emocionalmente no puede estar más alejada de ellos. Lamentablemente la relación con sus padres es completamente superficial. Hasta tienen prohibido hablar de la iglesia con ella. Sin embargo, para esta familia, poderla ver ya es ganancia. Para ellos, obviamente, eso es mejor que nada. Finalmente, gente, si hay algo bueno de esta historia, es que al haberse vuelto tan conocida, las personas podrán estar más informadas de manera que puedan identificar el abuso en casos en donde estén siendo víctimas de manipulación antes de que sea demasiado tarde. Que abran los ojos y se den cuenta de que así no es como debería de funcionar la iglesia. Porque a ver, amigos, quiero dejar algo claro. Este video no tiene el objetivo de criticar a la iglesia. Más bien, como en todos mis videos, el objetivo es analizar de manera crítica y objetiva aquellas ideas y acciones que destruyen vidas. En este caso, las de aquellos que utilizando el nombre de Dios se aprovechan de personas vulnerables para buscar lo suyo. Creo que todos estaremos de acuerdo en que la iglesia debería ser un lugar seguro, un lugar en donde encuentras una comunidad que te apoya, te anima, te reta, te ayuda a crecer y a ser una mejor persona. Lo que la iglesia jamás debería hacer es ofrecerte riquezas a cambio de control total sobre tu vida, o bendiciones a cambio de masajes, o salvación a través de un líder que separa a las personas de sus familias para después usarlas como máquinas de dinero y objetos sexuales. Amigos, un verdadero líder no te aleja, te empuja para que seas una fuerza positiva en tu entorno, en tu trabajo, con tu familia y tus amigos. El verdadero líder no usa a las personas para que le sirvan, prometiendo bendiciones a cambio de favores. El líder real se pone a sí mismo como ejemplo y sirve a los demás. Y por último, gente, si alguien se autodenomina el hombre de Dios y te dice que puede salvarte a ti y a tu familia a cambio de tu dinero, tu cuerpo o tu vida, por favor date cuenta, ahí no es.